fiscal? Sí, yo. Cuando vimos las curvas de concentración de los impuestos y el gasto, habíamos dicho que, que cuando miramos las curvas de concentración del gasto, las que están por arriba de la curva de 45 grados son gastos progresivos y por debajo son regresivos. No, Al revés. no. Recuerden que siempre, para saber si es progresivo o regresivo una curva de concentración, hay que compararla con la curva de concentración o de distribución del ingreso. Ok. O sea, todos los gastos. Yo tuve un muy mal curso de lógica, así que no me acuerdo cómo se dicen las cosas. Pero sí es cierto que todos los gastos progresivos, mejor dicho, que todos los gastos cuya curva de concentración está por arriba de la recta de 45 es un gasto progresivo. ¿Por qué? Porque la curva de distribución del ingreso está por debajo de la recta de 45. No quiere decir, no es lo mismo al revés. O sea, un gasto puede estar por debajo de la recta de 45 y ser progresivo. Porque está por arriba de la curva del ingreso. Exactamente. Exactamente. Perfecto. Profesor, habíamos visto en presión tributaria total y por impuesto que algunos impuestos tenían pendiente negativa, estaban todos los impuestos puestos en un gráfico horizontal, y algunos tenían pendiente negativa y otros positiva. Y que si era la pendiente negativa, el impuesto era regresivo, y si era positiva, era progresivo. Pero no mencionamos qué pasa cuando tiene las dos curvas, tipo las dos pendientes, perdón. Ejemplo, si no me equivoco, era el de aportes y contribución a la seguridad social. ¿Qué quiere decir que tiene las dos pendientes? Del decil 1 al 3, por ejemplo, la pendiente es positiva, pero del decil 6 al 7 es negativa. O del Bueno, 9 al 10. es que para eso sirve la curva de concentración. O sea, eso que vos estás diciendo se mira mirando el gráfico de presión diferencial. Okay. Justamente, la curva de concentración nos resuelve la pregunta. Okay. Porque puede ser que un decil pague más que el otro, o menos que el otro, que el decil 5 pague más que menos que el decil 1, pero al revés. Que el decil 5 pague menos que el decil 1, pero no, al revés. Que el decil 5 pague más que el decil 1, pero menos que el decil 10, yo qué sé, no sé, cualquier cosa. Y no el análisis de la presión diferencial no nos sirve para resolver eso. Para resolver eso necesitamos mirar cómo da el Gini. ¿No? Que es Okay, lo bueno. mismo que me preguntó recién Delfina. Si la recta de concentración está por arriba de la recta de distribución, el impuesto es progresivo. Al revés, abajo. El impuesto es cuando es el impuesto es al revés. Si la recta de concentración del impuesto está por debajo de la recta de la curva de Lorenz de distribución del ingreso, el impuesto es progresivo. Gracias. Uy.
Martín, vos creo que me habías puesto una pregunta sobre federalismo fiscal, pero se me Sí, sí. borró la hago, porque no hay cuando problema. se me cayó el chat, cuando se me cayó la conexión, se me Sí. borró. Por las dudas la copié, así que la Muy tengo a mano. inteligente. Bien, en federalismo fiscal se menciona que cuanto más grande sea la correspondencia fiscal, hay más accountability, que es lo que vimos de la rendición de cuentas, y hay más control social. Pero no me quedó claro bien qué sería el control social, o sea, me lo imagino Es el sinónimo intuitivamente de la por el nombre. accountability. Es el sinónimo de la Ah, accountability, es lo mismo. O ok, sea, ¿qué es eso? Se supone que si yo pago impuestos, voy a estar más interesado de ver qué hacen con la plata que si yo no pago impuestos. Ese es el razonamiento. A eso sí, se lo llama accountability, pero como por alguna razón extraña no tenemos una palabrita. Control social para exigir rendición de cuentas sería la traducción larga. ok, perfecto, es lo mismo sería Ujú. que accountability. Genial. Es lo mismo. Matías, sí, es una definición. El efecto Tinbergen con N es solo el análisis del impuesto acumulativo sobre el comercio exterior. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Yo. Viste que en un momento hablamos sobre que las transferencias hechas por el Estado hacia las provincias para el FONAVI se usaron en Santa Cruz para hacer, en El Córdoba para aeropuerto. financiar el aeropuerto y en Córdoba para financiar un Sí. banco. Eh, ¿Por qué se hace esto si no es, tipo, la transferencia al FONAVI es una transferencia, no me sale la palabra, no es libre, sino condicionada. Sí, porque la Este, Constitución no dice que el gobierno nacional puede controlar el uso que hacen los recursos que reciben de él las provincias. pero no es condicionada por ley. Pero una ley nacional no rige en una provincia, Bueno, ¿no? O sea, el artículo 6 de la Constitución dice que toda facultad que no está expresamente delegada por las provincias a la nación es de las provincias. En ningún lado dice la Constitución que la nación puede controlar lo que hacen con la plata de las provincias. entonces Porque las provincias como que las transferencias condicionadas no son existen en más Argentina. indicativas que otra cosa. Claro, Ah, ok. justamente ese es el punto. En Argentina Ah, no existen las transferencias condicionadas. bárbaro. Y pueden hacer un reclamo dentro de la misma provincia al gobierno, tipo reclamando que use ese fondo para, o sea, pero dentro de la misma provincia usando la jurisdicción de la provincial, ¿no? O sea, se podría llegar a pasar. ¿Por qué? O sea, alguien que vaya y diga, che, el No, gobierno alguien nacional no, te digo, dio pero digo, el mismo, no sé, la oposición, no sé, ¿Por alguien del qué? gobierno. Sí, ¿Por qué? pero no puede auditar ese gasto para sacarlo a la luz, para hacer lo que sea. O sea, yo digo, si se hace muy notorio que no se usa la plata para eso, puede haber una auditoría interna, qué sé yo, algo para demostrar, aunque sea públicamente, que ese fondo se está desviando. O sea, lo desvías una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces. No, es que el problema es el concepto de desvío. No, aunque sea legal. Aunque, no digo que Y esté bueno, mal y el por desvío. eso, pero es que por eso mismo, si es legal, Sí, lo que digo es que hay muchas cosas que son legales, pero no son éticas. Si yo te recibiste plata para hacer casas y yo la gasté para hacer una pista de anillaco, y lo podré decir una vez, 2 veces, hasta que la gente se me ponga en contra y tenga que decir, no, bueno, ahora voy a empezar a hacer vivienda. A eso digo. usé la plata en las viviendas para darle de comer a la gente. No, bueno, está bien, pero por lo menos lo decís. No, no lo digo. Le di de comer a la gente con la plata que. Digo. Peor, fíjate, o sea, fíjate el caso de Angelos, peor todavía. Usé la plata para construir viviendas para que no se funda el Banco de la Provincia. Claro, si se fundía el Banco de la Provincia, todos los cordobeses que tenían plata en la provincia le iban a cobrar, iban a recuperar su plata el día del arquero.
El problema es la mentira de creer que hay transferencias condicionadas. No existen las transferencias condicionadas en Argentina. Ese es el problema. El concepto de base está mal, entonces. Claro. Profe, tengo una consulta justamente con esto. Una transferencia de libre disponibilidad no contaría como ingreso propio, ¿no? Porque tengo justamente una duda cruzada con matching grants. Ninguna transferencia es recurso propio. Ah, ok, o Si sea, no- por ejemplo, claro, pues mi pregunta viene por el lado del Estado. Recurso propio es que la jurisdicción es la que recauda ese recurso. Claro, claro. Y justamente mi duda era porque y el Estado Nacional le dice a un Estado, a una provincia, yo te hago una transferencia matching grants para construir hospitales. Ellos no Sí. pueden utilizar los recursos de libre disponibilidad para terminar de financiar ese proyecto, ¿no? Sí, ¿por qué no? No era que se hacía con recursos propios, justamente por eso te decía. Pero una vez que te lo transferiste, eso es propio. O sea, Entonces estaba bien te pensado, digo, sí. yo soy la provincia, yo soy una provincia. Vos sos el gobierno nacional. Entonces vos me mandás 50 pesos de libre disponibilidad y 50 pesos condicionado. Y me decís, por cada peso que yo te doy condicionado, vos tenés que poner un peso tuyo. Yo agarro los 50 pesos que vos me diste libre disponibilidad y los pongo ahí. Y listo. Claro, listo. Era eso, era la pregunta. Sí. Perfecto. O sea, lo que pasa que la ridiculez es que tengas transferencias condicionadas y transferencias de libre disponibilidad. O sea, ese es el problema. No pueden haber las dos, o sea, yo pensé que No, poder puede, pero es ridículo. O sea, o vos pensás que las provincias no pueden usar el dinero libremente, o no deben usar el dinero libremente, porque en realidad es dinero por el cual no pagaron el costo político de recaudarlo, y por lo tanto tiene que ser la jurisdicción que paga el costo político de recaudar la que decida el destino de esos fondos. Ese es el argumento por una transferencia condicionada. Pero si vos crees que eso es un supuesto válido, no podés tener transferencia de libre disponibilidad. Claro, lo que pasa en la práctica es que se sanciona una ley cuando hay un gobierno que piensa blanco y después queda esa ley. Y después cuando viene el gobierno que piensa negro no la cambia. Pero en teoría, cuando uno analiza el problema teóricamente no tiene sentido que convivan los tipos de transferencia, porque los criterios que te inclinan a elegir un tipo de transferencia te anulan que elijas los otros tipos de transferencia. Por eso es que a vos se te ocurrió esa pregunta, porque lógicamente vos tenés razón. Che, loco, si vos querés que yo ponga plata mía, no debería poder poner plata de libre disponibilidad. Pero ¿por qué no vas a poder poner plata de libre disponibilidad? Si es justamente de libre disponibilidad. Claro, por ahí venía justamente mi pregunta. Perfecto, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Tengo otra pregunta, pero de carácter administrativo. Sí. Yo tengo una pregunta de contenido, pero es muy cortita. En el modelo de votos con los pies, ¿se plantea la descentralización solamente del gasto? No, ¿O también de los del gasto y de los impuestos. De los impuestos también, perfecto. Pues tenía anotado las dos cosas distintas y quería saber cuál era. Gracias. Una pregunta administrativa. ¿Quién tenía una pregunta administrativa? Yo. Una consulta. El lunes de la semana que le sigue rendimos el recuperatorio.
En ese caso, supongamos que, o sea, yo estoy especulando con que me vaya muy bien en el segundo parcial y poder recuperar el primero para promocionar, si se puede. Sí. ¿Me tendría que anotar en algún lado para hacer eso? O... ¿Anotarte para qué? ¿Para rendir el recuperatorio? No. Claro, exacto. Ah, o sea, No. yo me conecto el lunes en el link que pases. No, es lo que me preguntaron recién, o sea, los exámenes los tomamos virtual. Para tomar el examen virtual, yo les mando ¿cómo se llama? El acceso al Moodle. Para mandar el acceso al Moodle tengo que tener su mail. Pero si ya lo tengo, lo tengo. No, claro, pensé que capaz que había que darse de alta para decir, bueno, capaz, para que vos tengas la idea de quién va a rendir primero y quién va a rendir segundo, por así decirlo. Perfecto, No. gracias. ¿La modalidad va a ser similar a la del primer parcial? No sé porque no lo hice. Lo que sí sé es que va a ser por el Moodle, pero todavía no hice el examen. Ok. Bueno, no sé, una cosa que surgió hablando con otros alumnos cuando hicimos el primero era que había bastante poco tiempo por pregunta. No sé si Ahora puede va a haber influir algo. menos. Bueno, entonces retiro lo dicho. No, está bien que lo digas, pero yo te aviso que va a haber menos. Ah, pensé que era un chiste. No, había menos o un minuto por pregunta, cuando algunas sean bastante largas. Por eso, para comentarlo simplemente. Está perfecto. Perdón, ¿que va a haber menos preguntas o menos tiempo? Matías, contestale vos. Va a haber No, menos Martín. preguntas. Martín, no, ¿qué para? Ah, Yo me perfecto. confundo los nombres. Que vos sí me entendiste. Sí, yo entendí que va a haber menos tiempo por pregunta. ¿Menos todavía? Menos todavía. Pero van a ser más fáciles las preguntas. Eso es una variable endógena. Matías, el régimen de promoción es el legal. O sea, para promocionar... Ah, ahora me hiciste dudar, no me acuerdo. Porque el cuatrimestre pasado había que tener los dos parciales aprobados, había que tener los dos parciales arriba de 7 para promocionar. No alcanzaba a contener promedio 7. Habían cambiado la norma. Ahora no me acuerdo. Me voy a fijar en la resolución que dice. Creo que sigue siendo 7-7, pero hay bastantes profesores que con 7-6 u 8-6 te promocionan. Los profesores, es un problema de los economistas, ¿viste? Que los economistas se la pasan hablando de la seguridad jurídica, de las instituciones y todo eso y no cumplen la norma. Hay que cumplir la norma. Es la mejor forma de después no tener problemas, porque después hay problemas. Entonces, si la norma dice que es con 6, es con 6. Si es con 7, es con 7. Y si es con 6,50, es con 6,50. Ahora me voy a fijar, está en la página de la facultad. En la página de la facultad tiene que estar No, pará. Ahora la voy a leer porque me acuerdo que la resolución del Consejo Directivo que anuló... A ver, ya que estamos. Vamos a mirar, ya que tenemos tiempo, no tiene más preguntas. La resolución del Consejo Directivo que anuló los exámenes presenciales justamente anulaba valga la redundancia, anulaba la resolución anterior, pero no me acuerdo en cuál resolución se fijaba. ¿Dónde está eso? Información importante, curso de invierno. ¿Cuánto hace que no entro acá? Resolución de doctorado. ¿Será esto?
¿Qué es esto? Porquería. No sé, me fijo, tengo que buscar las resoluciones anteriores a ver qué es lo que dice, pero había una resolución del año pasado que decía que se aprobaba con 6, perdón, con 7, en cada materia, en cada parcial. Y hay que ver si la resolución que eliminó los exámenes presenciales también eliminó esa resolución. A ver. Facultad. Chicos, si alguien tiene alguna pregunta, hágala, y si no, yo voy a buscar esto en las resoluciones y se las cuento después. Pero no hace falta que se queden escuchándome mientras yo canto leyendo mails. Perfecto, muchas Bueno, gracias. profe, Nos vemos el jueves. gracias y hasta el jueves. Hasta el jueves, gracias. Chao, profe, nos vemos, suerte.